tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, ya de vuelta. Esta es la semana número 51. Yo cada vez que le digo la semana que llevo transmitiendo desde este estudio, un estudio que está en mi casa, no me lo puedo creer. Estamos cerca, o estoy muy cerca, de cumplir un año. Muy cerca de cumplir un año de transmitir desde aquí. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar que después de un año íbamos a seguir metidos en este tema de la pandemia? Y que todavía le falta, y que todavía hay quienes no entienden. Aunque usted no lo crea, hay gente que aún piensa que todo es un invento. Increíble. Pero bueno, allá ellos, ojalá el invento no les toque de cerca porque es grave. Bienvenido entonces, mi casa es su casa. Esta noche, por supuesto, estaremos tocando un tema que, mire, yo le digo, feliz día, con todo respeto, con todo cariño, ¿no? Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres. Pero no es el tema del día. Este es un tema constante, permanente, latente. Es desesperante, ¿no? Desesperante ver a las multitudes de mujeres en nuestra Latinoamérica levantando la voz en un movimiento que, les soy sincero, me llena de emoción. Me llena de emoción. Creo que en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, hemos visto una coordinación, una fuerza mucho más estructurada finalmente que está simbrando a los gobiernos, porque esto ocurre en toda nuestra Latinoamérica. Está simbrando a los gobiernos que desgraciadamente no escuchan o no entienden, dicen, ¿no? Que no entienden el mensaje. Incluso por ahí un mandatario le tiene que pedir a su esposa, a la primera dama, que le explique de qué se trata lo que están diciendo en las redes sociales. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Pero este no es el tema de un día. No. Esto es una deuda de siglos que tiene la sociedad, el mundo, con las mujeres. Es una deuda que se tiene que saldar, sí o sí, y en muchos ámbitos, del tema de la igualdad laboral, seguridad. Y bueno, le puedo hacer una lista, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Para muchos tal vez la respuesta sea teniendo a mujeres en el poder. Y yo todavía tengo mis dudas, porque cuando es política, a veces ni eso. Pero mi invitada de esta noche lo tiene claro. Sacrificó por completo y mandó a otro lado, a la política. Porque primero está para ella su género. Y en un momento absurdo en la política mexicana, absurdo se lo digo, absurdo, increíble además el cinismo y el descaro, pero ya le voy a explicar por qué digo cinismo y descaro. Vamos a hablar de eso, por supuesto. El Día Internacional de la Mujer, los derechos de la mujer, las manifestaciones, y me voy a enfocar en México. Por supuesto, esto ocurre en toda Latinoamérica. Y además vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con los derechos de los inmigrantes. Otro tema que es constante, es permanente y que también es una deuda histórica de este país, de los Estados Unidos, y de otros países como México, necesariamente. Y de aquellos que son los generadores de todas estas personas que emigran, ¿no? Centroamérica, Venezuela, Nicaragua. Pero aún a estas alturas, un país como México y un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, que dijo sería respetuoso de los derechos humanos de los migrantes y tendría una política de fronteras abiertas, los está revictimizando, desgraciadamente. No lo digo yo, esto lo dice un informe de Human Rights Watch y me va a acompañar José Miguel Vivanco. Así que bueno, vamos con los hechos.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluMujeres. El hashtag es ConcluMujeres. Ese es el hashtag o etiqueta ConcluMujeres. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluMujeres, la etiqueta. Y pese a la pandemia, pese a la pandemia, miles de mujeres se manifestaron este 8 de marzo en todo el mundo, como le decía yo, para exigir sus derechos, porque queda un largo camino hacia la igualdad y hay una gran deuda social en el mundo entero. En la Ciudad de México, más particularmente, se levantó un muro entre el Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, y las manifestaciones. Un muro, literalmente, de metal, por supuesto. Para muchos, esa valla simboliza la brecha entre la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ciertos temas y las reivindicaciones del feminismo. Rey Rodríguez, estuvo ahí y esto es lo que pasó, vean. Ha sido una larga jornada de protesta esta hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aquí en el centro de la capital del país. Comenzó desde la tarde cuando grupos de colectivos de feministas pues partieron del monumento a la revolución aquí hasta el Zócalo de la capital, en el centro histórico, para manifestarse, para alzar la voz y exigir un alto, un freno a los feminicidios, a las agresiones y a la violencia de género. Y llegaron hasta aquí, como les decía, desde horas de la tarde, y se han mantenido por varias horas también protestando, manifestándose y también intentando algunos de estas manifestantes tratando de derribar este muro que fue puesto para resguardar Palacio Nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que estas vallas metálicas fueron levantadas para evitar una confrontación, evitar un enfrentamiento entre manifestantes y fuerza pública. Y bueno, sin embargo, algunas de las manifestantes que llegaron aquí pues han estado por horas tratando de intentar derribar estas vallas metálicas, convertidas, según algunas de ellas, también en un mural, en un inmenso mural con los nombres de muchas de las víctimas de feminicidios en el país. Y bueno, también en este intento por derribar las vallas, la policía pues ha estado lanzando gas lacrimógeno contra algunas de estas personas para tratar de dispersarlo. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez. Estaba viendo yo estas imágenes. Resulta muy contradictorio, ¿no? Que se hable de un gobierno con total apertura en el respeto a las mujeres en su derecho a protestar y que se ponga un muro de por medio, una valla metálica. Finalmente esta valla metálica se convierte en una especie de memorial, ¿no? Fíjese usted la ironía. En ese muro que manda poner Andrés Manuel López Obrador frente a Palacio Nacional, en ese muro escriben los nombres de todas las víctimas. Se convierte en un memorial, en un lugar de recuerdo y de homenaje de todas las víctimas. Pero, ¿por qué es la ironía? Porque de este lado, del lado detrás del muro, del lado del Palacio de Gobierno, del lado de la casa oficial en la que vive Andrés Manuel López Obrador, no se ven esos nombres. Del otro lado es que hay que verlos. Eso es lo que simboliza, ¿no? ¿Desde dónde están viendo el problema en México? ¿Desde dónde el gobierno está viendo el problema? ¿Desde atrás, donde no hay un solo nombre? ¿O por el frente, donde están los nombres de todas estas víctimas? En esta fecha tan importante, una mujer, activista, abogada, comunicadora, acusa a Morena, el partido de gobierno en México, de darle la espalda y traicionar a las mujeres. Es activista, por supuesto también. Estefanía Veloz, quien este lunes publicó una carta contundente, por cierto, en la que explica los motivos por los que renuncia a la militancia de Morena.
Dice, la cito textualmente, en congruencia con mis principios, decido renunciar a Morena porque mi lealtad y mi primera militancia no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo. Renuncio en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído. Cierro comillas ahí. La renuncia de Veloz se produce por la polémica que ha desatado en México el caso de Félix Salgado Macedonio, que lo hemos tocado en este programa, que hemos hablado con la abogada de una de las presuntas víctimas. ¿No? El político es todavía precandidato, y se lo digo así, es precandidato a la gobernación de Guerrero por Morena, a pesar de haber sido acusado de abuso sexual por al menos 2 mujeres. ¿Por qué precandidato? Porque hubo una comisión que evaluó todo este tema, una comisión de Morena, y entonces decidieron que se tendría que volver a... primero, desecharon los argumentos en contra de Macedonio, dijeron que no había mérito, de Félix Salgado Macedonio, dijeron que no había mérito, y entonces no perdió sus derechos políticos. ¿Qué quiere decir esto? En el momento le quitaron la gobernación porque era el candidato, ¿no?, a gobernador de Guerrero, le quitaron la candidatura a la gobernación. En ese momento. Pero no lo quitaron de la lista de poder ser. Entonces van a tener que hacer otra vez una elección interna de quién será el candidato. Y Salgado Macedonio puede participar otra vez de esa lista. Dígame si no es absurdo. Bueno, para Veloz, esa candidatura va en contra de los principios de Morena. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el tema. Aunque no para condenar los señalamientos, ¿no? El presidente prefiere dejar la decisión en manos del pueblo. Dice que se trata de un asunto partidista. Esto fue lo que respondió cuando le preguntaron hace algún tiempo si creía que esta candidatura era ética. Ética, escucha. ¿Cuál sería su opinión al respecto? ¿Sería éticamente correcto que él siguiera con esta intención de candidatearse? Sí, mire, pues es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora pues una competencia en algunos estados porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. Por eso hablo que es producto de la temporada. Pero este caso ya tiene algunos años que se dice que está de manifiesto. Entonces que la autoridad competente sea la que resuelva. Son cosas distintas, pero yo fui acusado injustamente porque no querían que mi nombre apareciera en la boleta de la elección del 2006. Me fabricaron el delito. Entonces, imagínense, yo no puedo, a la ligera, descalificar a nadie. Salgado Macedonio, por supuesto, dice que es inocente de todos los señalamientos y nos reiteró este lunes que no dará entrevistas sobre el tema. No, pero eso sí, se pronunció en Twitter con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esto fue lo que escribió, lo voy a citar en su cuenta en Twitter. Dijo, hoy que conmemoramos décadas de lucha por la recuperación de los derechos de la mujer acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado, México y todo el mundo. Que vivan las mujeres. Eso dijo Salgado Macedonio en medio de todo esto. Vamos a darle la bienvenida a mi invitada. Le doy la bienvenida a Estefanía Veloz. Ella es activista por los derechos de la mujer. Nos acompaña desde México, es abogada también, por supuesto. Y también es comunicadora. Estefanía, bienvenida. Gracias por esta entrevista. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Estefanía, fuiste muy clara, muy contundente en cuanto a por qué decides separarte del partido del gobierno, del partido de poder, del partido de Andrés Manuel López Obrador, que es Morena. Concretamente, el tema de Félix Salgado Macedonio. Ahora yo te pregunto,
desde la perspectiva del presidente López Obrador, ¿eres una conservadora disfrazada de feminista? No, por supuesto que no. Y no solo yo, muchas otras compañeras. Desafortunadamente ese discurso ha permeado en un gran sector, me atrevo a decir, compañeros y compañeras de izquierda que sí han logrado pensar que somos infiltradas nos paga el PAN o que somos parte de una estrategia conservadora. Y eso es parte de una desafortunada estrategia de comunicación que solo refleja que no ha entendido de qué se trata esto. Desde luego nosotras hemos sido las primeras en señalar quienes no son feministas, quienes no son aliados como expresidentes que se han querido sumar a esto, y hemos sido nosotras las primeras en decirlo. No necesitamos que nadie nos venga a decir quién no está en esta lucha de manera legítima. Así que no, definitivamente yo no me considero conservadora. Creo que al contrario, hoy el partido de la izquierda de México se está comportando en muchos sentidos como un partido conservador, incluso un partido de las instancias jurídicas. De manera muy sorprendente pasamos de ser un partido movimiento que le creía a Ernestina Asensio que había sido abusada sexualmente por alguien, aunque sí, el fiscal había dicho que no, aunque el mismo presidente en ese entonces, Felipe Calderón, había dicho que no, incluso un perito había dicho que no, porque le creímos a la compañera, le creímos a la víctima. Hoy Morena es el partido que prefiere reivindicar la declaración del fiscal, que la fiscalía dice que no, es que no hay denuncia, es que el expediente. Pasamos a ser el partido conservador de las instituciones, y eso a mí pues me parece que a quien pone del lado conservador pues es a otros y no a nosotras, ¿no? Particularmente a mí, ¿no? Estefanía, ya que lo has dejado claro y te lo recalco, ¿no? Lo dije desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, qué bueno que lo aclaras. ¿No te parece completamente, yo no te voy a decir ni siquiera que absurdo, no te parece completamente incoherente el Andrés Manuel López Obrador que hablaba de temas como el feminicidio en campaña, de las mujeres en campaña, que presume que tiene casi que la mitad de su gabinete mujeres y que no puede entender cuando la gente, las mujeres, le dicen rompa el pacto y tiene que preguntarle a su esposa, la primera dama? ¿No te parece incongruente completamente Andrés Manuel López Obrador? Voy a decir algo. Yo cuando escuché que dijo que le había preguntado a su esposa, en algún momento yo siempre le he dicho a los hombres que cuando tengan dudas pues se acerquen a preguntarnos a nosotras antes de hacer algún tipo de declaración. Por ese lado pues no me pareció mal. Creo que no debió haberse acercado solamente a ella, sino efectivamente a todas las compañeras que tienen el gabinete, que muchas son feministas, que muchas tienen un recorrido importante en esa lucha y que saben de este tema. Creo que uno de los errores fue agotar su fuente de información respecto al tema, pues solamente en ella. Pero yo no diría que es solamente un tema del presidente. Creo que esa postura que él sostiene desafortunadamente se encuentra en muchos otros espacios y se encuentra también, y hay que decirlo, en mucha de la población de México, ¿no? De la ciudadanía, del electorado, que no entiende el tema. Pero el tema es que yo creo que para entenderlo, pues no solamente hay que preguntar, hay que sentarse a escuchar, y un error ha sido ese, el de no escuchar, el de no entender desde dónde están viniendo estas peticiones, de hacer oídos sordos ante lo que se cree es una petición conservadora, ¿no? Y yo no creo que solamente sea eso. Tienes toda la razón, ¿eh? El tema no es nada más del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero el partido del poder. O sea, cuando hablamos de lo que ocurrió en la comisión que estaba revisando el caso de Félix Salgado Macedonio, donde hay mujeres, por cierto, y el resultado es el que vimos, pues parece una total traición desde la perspectiva de género. Pero bueno, déjame marcar una pausa para regresar y seguir hablando contigo acerca de este tema, de lo que representa per se el caso de Félix Salgado Macedonio. No el personaje, no Félix Salgado Macedonio, no, eso que tú estás mencionando. Los niveles que hay en torno a esto, ¿no? Desde un Andrés Manuel López Obrador defendiéndolo, porque es lo que ha hecho, vamos a decirlo con todas sus letras, defendiendo a Félix Salgado Macedonio. Por otro lado, tienes un legislativo que pues, le quiere dar a tole con el dedo a las mexicanas y a los mexicanos cuando dicen, no saben qué, no hay mérito,
sobre las acusaciones, pero le quitamos la candidatura a la gobernación. Pero de todas formas puede volver a entrar a la lista, a ver si vuelve a salir electo. Es una burla. Pero regreso para que me des tu punto en torno a esto. Ahí se ven todos los niveles, ¿no? Regreso con Estefanía Veloz después de la pausa. Seguimos hablando de este tema. Y más adelante voy a hablar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, porque en un informe, como todos los que hacen ellos, con pruebas, evidencia, sustento, migrantes solicitantes de asilo que han enviado a México por la administración Trump, están sufriendo abusos terribles por parte de funcionarios y de criminales. No se imaginan los niveles. Ya regreso con eso. Estoy de regreso con Estefanía Veloz, es abogada, activista por los derechos de la mujer, comunicadora. Estefanía, te decía yo, tú que lo puntualizabas, ¿no? Y claramente hay que verlo, en el caso del personaje Félix Salgado Macedonio, todos los niveles que han participado en esto, que es al final una burla o una cachetada para el movimiento feminista, no solo en México, yo creo que a nivel internacional. Tienes desde la presidencia, el máximo poder político en México, Andrés Manuel López Obrador defendiendo. Después tienes una comisión que le da tole con el dedo a los mexicanos y a las mexicanas, donde dicen no hay mérito por las acusaciones de presuntos abusos sexuales y violación en contra de Salgado Macedonio. Le quitamos la candidatura, pero él puede registrarse de nuevo para buscar la gobernación de Guerrero, ¿no? Y después tienes al electorado, que yo no sé cómo vaya a responder. Pero ahí está ejemplificado completamente, ¿no, Estefanía? En los tres niveles. Definitivamente, los tres niveles que además han hecho uso del desconocimiento, y tú no me dejarás mentir, que se tiene sobre los procesos internos del partido. Hay tanto desconocimiento que incluso hubo esta falsa celebración hace 2 semanas, en las que la comisión comunica que se le va a poner en pausa la candidatura para reponer el proceso, pero siempre no, pero no era definitivo, pero ahora una comisión que es la comisión electoral. Sin duda ha sido un proceso opaco, poco preciso, del que no hemos tenido mucha información, y que además también va de la mano con la declaración de la Fiscalía de, bueno, ya no tenemos nada que investigarle, ya se agotó, y creo que el partido ha hecho uso de eso. Con lo que tú bien dices, yo definiría algo que es como una suerte de este pacto jurídico, cuando en realidad Morena se ha esforzado tanto en justificarse de manera jurídica que se le olvidó que es partido y que sus únicas razones tienen que ser políticas, que sus únicas razones tienen que ser buenos. Si un partido no tiene la facultad de decir si alguien es inocente o culpable, por lo menos tiene la facultad de decir, esta persona no puede ser candidato en un partido. Esta persona no es apto para ser candidato de un partido en el que cientos de mujeres están diciendo que no lo quieren, en el que personas que fundaron ese partido como Malu Micher, como yo, como otras compañeras, como Jesusa, que tienen mucho poder dentro del partido, han dicho no queremos que él sea el candidato. Entonces, claro que eso abre una puerta de, bueno, ¿qué tiene que pasar y qué tanto poder tiene este señor sobre tantas mujeres militantes y tantas mujeres importantes y legisladoras? Y eso lo hace mucho más difícil. Y al final nos dejó en un momento en el que se nos dijo que esperáramos. Entonces fue un esperar, es que todavía no, es que va a haber una encuesta, para que hoy llegáramos a un 8 de marzo en el que no se sabe absolutamente nada, si la encuesta se está haciendo, si cuándo sale, si puede salir entre mañana o el 12. O sea, claramente lo único que podemos deducir de esto, porque pues son simples deducciones, es que lo que quisieron hacer fue protegerlo para que no fuera y no hiciera campaña antes del 8 de marzo. Para mí eso es claro, y para otras personas también, porque un partido que tiene la definición, o que ya está decidido en bajar a alguien que no representa los principios de su partido, pues lo haría. No lo dejaría hoy en un momento tan ambiguo, en un día tan importante como es el 8 de marzo para las mujeres, como es para las militantes de Morena, que tenemos años marchando en este espacio. Así que a mí me parece que a todas luces su intención era que tuviéramos un caos que no entendiéramos, porque parece que es intencional, y protegerlo para que pudiera llegar hasta la recta final con casi todos los procesos agotados, incluso con las campañas ya arrancaron. El viernes pasado arrancaron las campañas gubernamentales, sí. Y aún así el partido no pudo tomar una decisión certera de decir, ese señor no puede ser candidato, ¿no? Y las voces son fuertes, viene desde la propia secretaria de Gobernación. La propia secretaria de Gobernación ha hablado acerca de este tema.
y lo ha dejado entrever. Tampoco está de acuerdo con que Félix Salgado Macedonio está ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? Y esto es horrible, esto es terrible, y es la última pregunta que te voy a hacer, Estefanía, por falta de tiempo, no por otra cosa. Esto es terrible. Estamos hablando de los derechos de las mujeres, de una revictimización de aquellas que han sufrido algún tipo de abuso sexual por la postura que ha adoptado el partido, el presidente, la comisión en el legislativo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de política. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el partido, ha utilizado el sufrimiento y la victimización de mujeres a las que se les han violado sus derechos como un elemento partidista. Desde ahí están completamente fuera de ética, de contexto y de respeto. ¿No te parece, Estefanía? Comparto y comparto que el mensaje de pensar en que esto se trata de mera grilla es que, uno, a las mujeres se les puede utilizar como venga en gana y las luchas de las mujeres dependen de los intereses de alguien atrás. Y la otra es, en tiempos electorales, las declaraciones de las víctimas pues no son genuinas o carecen de fuerza. Y creo que el mensaje más desafortunado de parte de esta administración y de este partido es no creerle a las víctimas. Y eso es un mensaje que se manda a todas las víctimas del país, porque somos un país con altos niveles de abuso sexual, de decir, pues no les vamos a creer y no les vamos a creer ni en un tema, ni en un caso tan mediatizado con tantas cosas que perder en la mesa, ni en un tema privado como puede ser en el hogar. Así que, claro, desafortunadamente coincido contigo en ese sentido y no deberíamos. Pero es que no se trata de un tema político, porque lo personal es político, no. Sin duda. El tema, digamos, la lucha y la reivindicación de derechos es política. El tema es pensar que un tema de víctimas se pueda entender como un simple tema de grilla para afectar a alguien, ¿no? Yo creo que ese es el peor mensaje que se pudo haber mandado y que se ha mandado por lo menos más de 2 veces en este mes, en estas semanas. Y yo creo que es la forma más vulgar de minimizar un tema que es de derechos humanos. Y de confrontar un movimiento. Y claro, también de confrontar un movimiento. Pero bueno, pues ahí les ponen vallas metálicas, un muro enfrente del palacio para que, según esto, para cuidarlas. Estefanía, me tengo que ir. Quiero volver a hablar contigo después con más calma. Me parece espectacular tu postura. Te felicito por haberlo hecho de la forma en que lo hiciste, con toda la coherencia, por encima de cualquier política. Mil gracias, Estefanía. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Estefanía Velos, abogada, activista por los derechos de la mujer, comunicadora, me acompañó. Voy a hablar con ella en la semana. Ya lo va a ver usted. Mientras tanto, vea esto, le ponemos atención. El gobierno de Joe Biden aprobó el estatus de protección temporal para los venezolanos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Se los dije, ¿no? O sea, esto es cosa mía. Se los dije, ¿no? Venezolanos, ¿se los dije o no? El TPS que nos dio Trump se los vino a dar Biden, contra todas las cosas y porquerías que escribieron en su contra. Ahí está. Su TPS se los dio Biden, no Trump. Que quede bien claro. ¿Y por qué lo digo así? Porque se los advertí en este programa. Y porque atacan a diestra y siniestra en redes sociales. Y aún así tuve la razón. Ahora los leo. A ver si hay respeto. Ahora, se cree que unas 300,000 personas podrían beneficiarse de esta medida. Imagínense. La decisión permitirá que los venezolanos permanezcan legalmente en Estados Unidos por las condiciones extraordinarias en Venezuela, incluyendo el hambre y la desnutrición generalizada. El TPS es una protección humanitaria que se otorga cuando se considera que es inseguro para los migrantes regresar a su país de origen, obviamente en el caso venezolano. La designación estaría vigente por 18 meses hasta septiembre de 2022, según lo informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Así que ahí lo tienen. TPS de Biden, no de Trump. Una pausa, regreso. Vamos a hablar sobre el informe de Human Rights Watch que asegura que los migrantes asilados enviados a México por el gobierno de Trump están siendo abusados por funcionarios y por criminales. Estamos de regreso y nos vamos a la frontera México-Estados Unidos. Ahí hay mucha información que analizar, como le decía al principio del programa. Así que la etiqueta a partir de este momento es numeral ConcluFrontera HRW de Human Rights Watch. ConcluFrontera HRW es un informe de Human Rights Watch.
Sus comentarios, por favor, a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Este es un reporte reciente de Human Rights Watch. Asegura que en la frontera México-Estados Unidos se están cometiendo abusos contra los solicitantes de asilo de Estados Unidos. ¿Recuerdan, no? El tercer país seguro. El informe evalúa a profundidad el programa Quédate en México, que se puso en marcha durante el gobierno de Trump, con el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que estableció que las personas que soliciten asilo en Estados Unidos, en la frontera con México, debían esperar la resolución de sus casos en el lado mexicano, en territorio mexicano, o fuera de Estados Unidos, ¿no? Al menos. Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó que su país sea la contraparte necesaria del programa Quédate en México, para que los migrantes esperaran el proceso de asilo en territorio mexicano, Human Rights Watch ha hallado que muchos de los solicitantes se quedan y se quejan de no poder obtener la documentación necesaria para trabajar en el área, es decir, en México. Entonces se quedan ahí haciendo qué y con qué herramientas, ¿no? No pueden recibir atención médica, no pueden enviar a sus hijos a la escuela, no pueden trabajar. En sí, el sistema funcionaría como una especie de filtro y según la Organización de Derechos Humanos ha fomentado oportunidades para que extorsionadores y policías, corruptos por supuesto, hagan de la migración un negocio. En el marco del programa, dice Human Rights Watch, el gobierno de Trump envió más de 71,000 solicitantes de asilo a México mientras sus casos eran procesados. Y continúa. Asimismo, desde marzo de 2020, Estados Unidos expulsó a más de 400,000 migrantes, muchos de ellos a México, incluyendo algunos que buscaban protección internacional y a quienes les negaron la posibilidad de solicitar asilo. No obstante, en semanas recientes, el gobierno de Joe Biden ha comenzado a dejar que grupos de solicitantes de varias nacionalidades, que en su momento pudieron iniciar el pedido de asilo, puedan ingresar a Estados Unidos, a esperar aquí en Estados Unidos su trámite. Entre los grupos de migrantes más afectados en la frontera México-Estados Unidos estarían, obviamente, los que viven del régimen de Maduro, Venezuela, venezolanos. Human Rights Watch entrevistó a 71 venezolanos que pidieron asilo al cruzar la frontera sur de Estados Unidos y fueron regresados a México para que esperaran ahí la tramitación de solicitudes. En las entrevistas, estos migrantes dijeron que agentes de migración mexicanos y organizaciones criminales intentaron extorsionarlos. Estos solicitantes narran que en ocasiones fueron interceptados en estaciones de autobús, hoteles o en puntos fronterizos donde los grupos criminales exigieron cientos o miles de dólares para no deportarlos, entregarlos a los carteles o simplemente a cambio de protección. CNN solicitó una entrevista con representantes de la Cancillería mexicana para analizar este informe, pero por ahora pues no nos han dado una fecha confirmada para la entrevista, para responder a este informe de Human Rights Watch. Así que le voy a dar la bienvenida a mi invitado. Un gusto siempre saludar a José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, bienvenido, muchas gracias. Al contrario, un placer estar contigo esta noche, Fernando. José Miguel, es esto que descubren, te lo voy a decir así, ¿no? Lo sospechábamos, pero no había pruebas contundentes. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presumido desde la campaña y desde el inicio que iba a ser respetuoso de los derechos humanos de los migrantes. Y quiero preguntarte, de acuerdo a esta investigación, ¿esto es así o no? No, es completamente falso. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo que tiene es un presidente con una verborrea, con una retórica abundante todas las mañanas, donde se refiere a lo divino y a lo humano, a todos los temas, incluyendo obviamente a cuestiones relacionadas con derechos humanos. Asegura que en el país ya no se violan derechos humanos, se acabó la corrupción desde el minuto en que a él lo eligieron, que no hay abusos, que no hay impunidad. Sin embargo, los hechos muestran que el presidente está muy mal informado o deliberadamente él desinforma, porque lo que nosotros a diario logramos documentar es que los abusos continúan, la complicidad entre mafias y carteles con policías y en el caso de la migración, incluso funcionarios de migración, es un hecho. Estas alianzas les permiten secuestrar, ojo, extorsionar, maltratar, amenazar y abusar de migrantes indocumentados que intentan ingresar a los Estados Unidos. Fernando, este informe lo que hace es poner los focos en el caso de los venezolanos,
Lo que quisimos ver fue comprobar cuál es la situación de venezolanos que intentan entrar a los Estados Unidos y que fueron torturados en Venezuela por la dictadura de Maduro. Es decir, se trata de personas que no están huyendo por razones esencialmente económicas, sino que lo están haciendo porque requieren de un refugio político, porque han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo que pudimos comprobar es que cientos, incluso miles de ellos, no se les escuchó durante el gobierno de Trump, y con la complicidad de Andrés Manuel López Obrador han debido permanecer en México expuestos a graves riesgos. José Miguel, aquí me dices algo que sin duda amerita una respuesta inmediata del gobierno mexicano, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este es un informe contundente. ¿Qué hay de respuesta de parte del gobierno para ustedes? Nada. La tónica del gobierno actual ha sido ignorar los pronunciamientos de organismos como el nuestro, que comprometen a funcionarios, por ejemplo, de la Guardia Nacional, esta que se supone que es civil, pero en realidad son militares con un disfraz distinto, al igual que denuncias de abusos, todo lo que se refiere a la temática sobre feminicidio, por ejemplo, en México. Todos estos temas son usualmente descalificados por el propio presidente como parte de una campaña neoliberal, conservadora. Él recurre usualmente a la estigmatización de aquellos que a nivel interno o a nivel internacional reclamamos por el, yo diría, deplorable récord de México en materia de derechos humanos. Y bueno, ya es una costumbre, ¿no? José Miguel, es falta de tiempo, no otra cosa. Tengo una última pregunta. Esto que ustedes acaban de ver, con la decisión que toma la administración Biden, ¿va a cambiar en algo, al menos para los venezolanos, o en términos generales crees que puede haber una mejoría, en este caso, para aquellas personas que siguen atoradas en México sin garantías? A ver, de los más de 71,000 casos que intentaron ingresar a Estados Unidos y han estado esperando en México, entre los que hay centroamericanos, venezolanos, cubanos, haitianos, en fin, hay unos 25,000 a los que se les va a permitir tramitar sus causas en los Estados Unidos. Y poco a poco están ingresando. Ahora, el anuncio del presidente Biden es una gran noticia para los venezolanos, que son por sobre 300,000 que están en el país, a los que se les va a dar por los próximos 18 meses un arreglo migratorio temporal, algo similar a lo que ha decidido Colombia, beneficiando a más de 1 millón de venezolanos que se encuentran en Colombia. Realmente son dos excelentes ejemplos de lo que es una política consistente, tanto el caso de Estados Unidos como el de Colombia, frente a los migrantes venezolanos que huyen de una dictadura brutal como la de Maduro y al mismo tiempo huyen de una emergencia humanitaria que nunca hemos padecido en América Latina, como la que sufren los venezolanos en Venezuela. Sí, se lo dije a Iván Duque, estuvo aquí en entrevista conmigo. Le dije, oiga, Lo sé. Presidente, felicidades. ¿Lo viste entonces? Le dije, oiga, felicidades. Felicidades, ¿no? Felicidades. Alguien que hace algo, no escriben, ¿no? Ya sabes, cartas diplomáticas. Un ejemplo para, yo te diría, para la región, claro, y para el mundo. Para el mundo. No es fácil tomar una decisión que implica costos políticos, indudablemente un costo económico, social, acoger a un número tan importante de ciudadanos que no tienen otro sitio y que encuentran finalmente amparo con todas las dificultades que eso representa en el caso de Colombia. Pero yo le voy a decir algo, me tengo que despedir de José Miguel Vivanco, pero yo quiero decir algo muy importante. Gracias al trabajo de organizaciones como Human Rights Watch, de este señor, José Miguel Vivanco, que señalan valientemente, lo que se tiene que señalar es que se empiezan a lograr cambios. Y por eso, porque a mí me consta el trabajo que ha hecho José Miguel Vivanco con el tema de Venezuela. Y Human Rights Watch, por supuesto. Así que, José Miguel, enhorabuena. Muchas gracias por tu trabajo, como siempre, y por acompañarme aquí en el programa. Gracias a ti por invitarme, Fernando. Muchas gracias.
Gracias, te veo pronto, te veo pronto. José Miguel Vivanco de Human Rights Watch es el director de la División de las Américas. Ya regreso. Un restaurante mexicano en Houston seguirá exigiendo que sus clientes usen la mascarilla, pero la decisión chocó con el odio xenófobo de algunos. Varias personas han amenazado con llamar a las autoridades de inmigración para que verifiquen los permisos de residencia de los trabajadores. En Texas los negocios reabrirán por completo el miércoles y nadie está obligado a usar la mascarilla por mandato del gobernador Greg Abbott. Sin embargo, los dueños del restaurante, que acaba de celebrar sus 37 años, dicen que lo único que tratan de hacer es proteger a sus familias, a los trabajadores y a la clientela. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Llámalo. Bien, con el deseo de que no solo sea el Día Internacional de la Mujer, sino que sea la igualdad en todos sus ámbitos para la mujer y se salde esa deuda social, le digo gracias. Social, moral, cultural, ética, política, legal, de todo tipo. Le digo gracias y lo veo mañana. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo.